Perfecto. Mil disculpas. Perfecto. Sé que... Perfecto. Buenas tardes a todos. Perdón, demasiada emoción en el comienzo. Yo tengo un contador de tiempo. Lo pongo a los 12 minutos como para ir cerrando. Si quiere, igual, muchas gracias. Ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Lina. Bueno, muchas gracias, doctora, por la introducción. Yo hoy no voy a hacer una lectura directa del texto, sino que voy a hacer una glosa intentando focalizarme en los temas principales del texto. El objetivo de mi ponencia, básicamente, es tratar de explicar cómo una pequeña diferencia epistemológica entre dos personajes muy importantes del siglo XIV y XV del Tíbet medieval, Gorampa Senghe y Tsongkhapa, ha podido generar una forma política y una forma discursiva que permitió el control de un territorio básicamente del tamaño de Europa, ¿no? Como ha podido homogeneizarse en base a una simple y pequeña interpretación de un texto previo. Para esto, en el plano social, no voy a hacer la introducción completa que tengo el texto porque vaya a quizás demasiado. Básicamente lo que hay que comprender es que después del Imperio Tibetano, el Imperio Tibetano fue un imperio que surgió en el siglo VII y se mantuvo hasta el siglo X, aproximadamente en determinadas partes, y que dominó básicamente un área más grande que el de Europa en su momento, siendo uno de los imperios más desconocidos en Occidente. Después de la fragmentación y el ingreso del budismo, lo que había quedado como forma de budismo era una síntesis, una simbiosis entre aquellos sacerdotes budistas, si bien el término sacerdotal no es exactamente correcto en ese momento, en aquellos practicantes tántricos, que podían ser tanto monjes como no monjes, y los centros de poder político establecidos en clanes o familias nobles, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar que cada región, bajo un contexto nobiliario determinado, tiene asociada un tipo de, principalmente, práctica particular. No tanto filosófica, no tanto una postura filosófica, porque se fue perdiendo con el paso de los siglos. En el siglo XIII, por medio de quizás el más famoso de los eruditos tibetanos, Sakya Pandita. Pandita significa gran sabio, ¿no? En sánscrito. O sea, gran sabio de los Sakya. Se consiguió la unificación del Tíbet mediante la conversión de Godan Khan, nieto del famoso Genghis Khan exactamente, y se consiguió una cierta unificación temporal. Pero tras la suerte del Imperio Mongol, recordemos que el Imperio Ind de los mongoles es un imperio de corta duración, en esa zona fueron aproximadamente 80 años el momento máximo de apogeo, se pierde el control centralizado y surge un nuevo mecanismo que se llama el mecanismo de los oposición hualgánica en términos occidentales, que implica que una persona puede de alguna forma tomar una transmigración a voluntad dentro de un cuerpo nuevo. De esa forma se mantiene el control político y social de determinadas áreas, ya no una familia noble, que podía tener diferentes alternancias, sino en una persona en particular, en tanto en cuanto cada vez que moría volvía a la vida de la misma forma. Frente a todo esto, se erige Tsongkhapa, que es una cuestión muy difícil de interpretar en términos puramente budistas. Establece un sistema clásico budista, como es el Madhyamaka, que enfatiza la gnosis no dual, el conocimiento puramente experiencial, como forma de soteriología por excelencia, y lo toma y lo resignifica en un sistema que le permite mantener a un grupo de monjes como los administradores, tanto económicos, sociales y soteriológicos de una zona. Y pone la forma de poder comprender o conseguir el sótano, ¿no? La observación, mediante el manejo dialéctico lógico. La idea del trabajo de hoy es ver eso, pero veo que ya dice 4 minutos en la introducción social, así que voy al meollo de la asunto. Básicamente, la Madhyamaka tiene, saltando de vuelta y usando mucho su trabajo, tiene comienzo en un texto del Buda que se llama el Agni Vachakota Sutta, que es un texto en el cual Buda Shakyamuni, el Buda histórico, se encuentra frente a un Brahman llamado Vachakota y tiene un cierto debate. Buda Shakyamuni, a diferencia de lo que se cree popularmente, básicamente hizo su carrera y su prestigio en base a debates, ¿no?
La mayor parte de los sutras son textos en los cuales viene alguien, le pregunta algo y explica en alguna forma su parecer o su experiencia. Pero lo primero que aclara Buda Shakyamuni es que la experiencia de él es necesariamente no dual. Esto, al ser no dual, es irreductible a un lenguaje. No tendríamos una semiología para así asociar. Interesantemente, Vacchagotta lo pone en un aprieto en el cual le plantea una serie de opciones en las cuales él tiene que decir por cuál se inclina y Buda Shakyamuni se queda totalmente callado, lo cual es una forma de conceder la derrota en las reglas del debate Pramana hindú. Lo interesante es que luego Buda Shakyamuni aclara a Vacchagotta que si él respondiese por algún tipo de opción, básicamente estaría admitiendo algún presupuesto que implicaría de alguna forma una reificación en la dualidad posible de la experiencia. La experiencia de Buda Shakyamuni es necesariamente irreductible a una dualidad, porque esa experiencia en sí es totalmente aconceptual. Si bien existen los conceptos en diferentes escuelas que son útiles, va a decir Buda Shakyamuni, no puedo aceptar una respuesta que sea realmente mi experiencia. Esto después con el paso de los tiempos y volviéndose un poquito a la parte más histórica clásica, genera un problema porque el budismo está por su mismo fundador destinado a no responder a las preguntas de carácter metafísico. Cualquier sistema tiene una metafísica desde un punto de vista filosófico. Y sin embargo, para poder ser exitosos dentro de un contexto hindú, era necesario poder dar respuestas metafísicas. Con lo cual hay una búsqueda de una metafísica mediante una epistemología y una exégesis, que se llama el Abhidharma, o Dharma superior, que es posterior al Buda histórico. Este Abhidharma empieza a hacerse cada vez más barroco con el paso de los tiempos y más complejo, a lo cual, quizás haciendo un gran salto, pasamos a Nagarjuna, que es un filósofo, quizás el más importante filósofo budista, que existió en el siglo I, entre el siglo I y II antes de Cristo. Después de Cristo. Nagarjuna lo que sostiene es, más que una postura, sostiene que cualquier postura necesariamente es una postura dualista, es una postura en relación a algo, es un punto de vista. Por lo cual, el único camino budista, realmente budista, de la experiencia del Buda, implica en no sostener absolutamente ningún punto de vista. Y para esto, como es algo difícil de plantear, escribe un texto llamado los Mula Madhyamaka Karikas en sánscrito, o traducido al castellano, los versos fundamentales del camino medio. La Madhyamaka es esta escuela que Nagarjuna funda de alguna forma, y la idea de la Madhyamaka es una idea que luego retomará, por ejemplo, Gil Deleuze y Flex Guattari, ¿no? Son muy mesetas. Es establecer un nomadismo total, un nomadismo conceptual, en el cual de alguna forma se haga una especie de guerrilla ontológica y cada uno de los planteos de diferentes escuelas sea reducido hasta un absurdo, una reductio de absurdo salvaje, por así decirlo. Y todo el texto de Nagarjuna es, empezando desde la producción de los fenómenos, lo más básico de cualquier fenomenología, va probando dialécticamente que todo postulado se vuelve absurdo en algún momento. Es realmente un texto maestro de la literatura budista, es el texto quizás más famoso de la filosofía en toda Asia Oriental, pero tiene un problema, que es que si nosotros podemos decir que cualquier tipo de planteamiento es una reductio de absurdum, y todo se basa en lo que Nagarjuna conoce como sunyata, que se traduce por vacuidad, pero estrictamente lo entiende como interdependencia de los fenómenos, es decir, que no existe un fenómeno por sí mismo. ¿Cuál es el sentido básico de la ética? ¿Cuál es el sentido básico del comportamiento correcto? ¿Cómo funciona el karma? ¿Cómo funciona la disciplina? Nagarjuna deja el capítulo 24 para responder esto. De hecho, todo su libro probablemente fuera una gran trampa para hacer que uno llegara a esa conclusión. Y en el último capítulo 24, básicamente, da el tratamiento más importante dentro de la filosofía mahayana, que es la idea de las dos verdades, o los dos niveles de verdades, podríamos usarlo: la verdad convencional y la verdad última. La verdad última es necesariamente irreductible a una razón, es una forma kantiana, por así decirlo, ¿no? Una crítica de la razón pura, por así decirlo. Es imposible llegar a la verdad última ante la razón. La diferencia que tiene Nagarjuna con Kant es que Nagarjuna dispone de técnicas meditativas que le permitan que sea una gnosis no dual. Pero hasta que uno pueda acceder a esa gnosis no dual, está inmerso dentro de un sistema convencional de pensamiento. En ese sentido, convencionalmente, es importante la ética, es importante el estudio, es importante la sabiduría. Glosando varias cosas más, podemos encontrar una gran discusión que se da en el siglo IV y V. En esa discusión aparecen Buddhapalita y Vyabhavaveka. Buddhapalita es un seguidor de Nagarjuna estricto y Vyabhavaveka es una persona más popular que empieza a introducir dentro de este planteo de Madhyamaka una serie de silogismos positivos. Empieza a decir, esta antipostura es demasiado radical,
y tenemos que suavizarla por lo menos en la forma convencional. Entonces, convencionalmente necesitamos establecer un camino un poquito más amable que permita a la gente entenderlo más rápidamente. A nivel último, a nivel máximo, se mantiene la postura de negar racional. Pero a nivel provisional, vamos a tener un camino intermedio entre lo convencional y lo puramente absoluto. Esto es criticado por Chandrakirti, que es el más famoso de todos los filósofos mahayanas, diciendo que cualquier tipo de postulación es básicamente una traición al Buda. Tiene un texto muy famoso que se llama el Mayamakavatara, en el cual básicamente vuelve a reflotar la postura antinómica por excelencia de Nagarjuna. La antipostura, en realidad, ni siquiera es una antinomia en sí. Pasando un poquito más adelante, Tsongkhapa recibe, por una cuestión histórica que yo describo, a Chandrakirti, que es el anteúltimo de los grandes filósofos de Mayamaka, de forma posterior a Kamalashiva, que es una persona que logra la síntesis de todo esto. Y porque se recibe de forma posterior, se concibe como el filósofo más completo. Entonces, Nagarjuna, Tsongkhapa, en una forma para establecer su propia orden, basada en la dialéctica y en el debate, plantea la necesidad de tomar, para poder defender una orden nueva, y la única orden en la que funda Tsongkhapa, sin raíces puramente hindúes, plantea la necesidad de poder establecer una base filosófica contundente. Entonces busca al filósofo más afamado de la época, este filósofo estaba muerto obviamente, y toma en el siglo XIV a Chandrakirti. El problema es que Chandrakirti está justamente en contra de esta postura, ¿no? Justamente la idea de Chandrakirti de establecer un sistema en el cual se pueda establecer una postura válida, aunque sea convencionalmente, es lo que él critica. Le critica a Vyabhavarika. Por lo que se busca en realidad llevar Tsongkhapa hace un análisis interesante en el cual sostiene básicamente que en realidad la doble negación, tengo puestos 3 minutos, la doble negación de Chandrakirti, que algo no puede ni existir ni no existir, porque la no existencia no implicaría inexistencia, él la llega a un punto en el cual dice que si algo está doblemente negado, estoy saltando de forma violentísima un montón de partes, les pido disculpas a todos, lo que estrictamente es, esto lo plantea en el texto, el Vajrasrapa Kityate Yamba, que es notas en los 8 puntos complejos de los Mulada Makakarikas, como Chandrakirti, y en el Richen Sikpa, que es el Océano de Razón, plantea que en realidad una doble negación implica que algo existe. Si yo niego la negación, estoy implicando algo. A todo esto, y esta era la parte que yo quería llegar, pero bueno, disculpen la síntesis, Gorampa Senge es un filósofo crítico a él, que implica que la doble negación no es una afirmación de que algo existe. Y él da un ejemplo muy claro. Si nosotros vemos una mesa, por ejemplo, nosotros podemos entenderla de dos formas. Podemos entenderla como interacción de elementos. Esto era madera antes, era un árbol, por ejemplo. Entender una mesa y un piso implica que una serie de conceptos culturales que nosotros nos vemos inmersos. Entonces, la mesa no existe por sí misma. Sin embargo, de forma convencional, si yo vengo a todos y digo, ¿dónde está la mesa? Vamos a decir aquí. Lo que plantea Tsongkhapa, traducido en ejemplo de la mesa, sería que nosotros realmente comprendiéramos, experimentáramos que la mesa no existe y al mismo tiempo pudiéramos decir realmente que está en tal lado, en un lado determinado. Es decir, que pudiéramos abstraernos tanto de la postura última, de la comprensión no dual, y al mismo tiempo poder mantener una postura dual, lo cual es un dualismo en sí. Lamentablemente o no, esto que quizás para mí es la postura más correcta en cuanto a su forma filosófica, políticamente es desechada y se toma la postura de Tsongkhapa, en la cual ya no hay una verdad convencional y una verdad última, sino que hay una verdad convencional, una verdad convencionalmente correcta y una verdad última. Esta verdad convencionalmente correcta es posible mediante el uso de debate, es posible llegar a ella mediante el uso de debate, mediante el uso de determinados textos que nos inducen en el razonamiento lógico, principalmente obviamente los textos de Tsongkhapa mismo. Este manejo básicamente de las dos categorías de verdad le permite a Tsongkhapa establecer un monopolio sobre un determinado nivel de verdad que crea por su propia necesidad. Este monopolio
sobre esta verdad que crea es el que finalmente le permite establecer una serie de órdenes, una serie de textos, una supremacía sobre el resto de las diferentes escuelas budistas que no estaban acostumbradas a responder a esto. Para terminar, interesantemente el resto de las escuelas budistas, salvo probablemente la Yaki y algunas partes del Enigma, respondieron imitándolo, de alguna forma imitando esta estrategia, generando un sistema de verdad cuasi convencional pero absoluta, lo cual es muy raro. Y en algún punto tomaron la estructura de Tsongkhapa y la imitaron, especialmente algunos sistemas de escuela Enigma que era la más descentralizada, con lo cual básicamente ha sido una estrategia exitosa. Les pido mil disculpas si esto en realidad ha sido extremadamente corto. Creo que estamos justo en el tiempo. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Continuamos con la ponencia de Agustina Peña, Origen divino del sistema jurídico sumerio.